Hola, buenas tardes. Quiero daros las gracias a todos por estar aquí una vez más. Este es nuestro segundo miércoles de sesiones informativas sobre estudios en el Reino Unido. En esta ocasión me complace muchísimo tener con nosotros a una segunda agencia. En este caso se trata de IEC, una de mis agencias favoritas porque fue una de las primeras con las que contacté cuando empecé a trabajar en el British Council. Y desde entonces pues hemos colaborado muchísimo. Con nosotros está hoy Sofía Goya, que es su directora. IEC lleva funcionando en el mundo de la educación y muy específicamente, esto es muy atípico en España, su función principal son estudios universitarios, no se dedica tanto a año escolar o a grupos a aprendizaje de inglés. Llevan 25 años en el mercado, con lo cual su experiencia está probada. Envían aproximadamente unos 300 alumnos, no solo a Reino Unido, también a otros destinos, pero principalmente su principal destino es Reino Unido. Con lo cual estáis hoy en manos de una persona experta, de una agencia con larga trayectoria y mucha tradición. Y vamos a hablar sobre tasas académicas, becas, ayudas universitarias después del famoso Brexit. Nos van a contar de todo, porque sí que quiero recalcar que lo que nos cuente hoy Sofía es solamente una parte de la realidad. La realidad es que las universidades están anunciando nuevas ofertas y nuevas becas y ayudas y descuentos cada día. Con lo cual, vais a ver que lo que nos va a presentar es bastante extenso, pero hay más, habrá más y seguiremos ofreciendo este tipo de updates regularmente. Y sin más, pues os dejo en manos de Sofía. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Carolina, por esta presentación tan cariñosa. Bueno, pues si quieres, como me vas manejando tú la presentación, vete pasando para que cuente un poco qué vamos a ver en concreto esta tarde. En ello estoy. Fenomenal. Bueno, os voy a contar un poquito por encima, que ya os ha contado casi todo Carolina, quién es IEC y en qué consiste nuestro servicio. Un poco también cuál es el panorama educativo después del Brexit, qué iniciativas de apoyo están haciendo las universidades del Reino Unido, qué tasas y planes de financiación académicas tenéis en Reino Unido y cómo podéis sufragar vuestros gastos. Bueno, pues lo primero, contaros un poco lo que ha dicho ya Carolina, que en IEC llevamos 25 años trabajando para enviar estudiantes al extranjero a otros destinos, aparte del Reino Unido, aunque el Reino Unido es siempre el elegido por nuestros estudiantes, el más demandado, ¿no? Y enviamos también a otros países como Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Holanda y Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Podéis ver también una cita de uno de nuestros estudiantes que ha estado muy contento por haber trabajado con nosotros. Y bueno, en la siguiente diapositiva podemos ver un poco en qué consiste nuestro servicio, ¿no? Lo dividimos principalmente en tres áreas, ¿no? Cuando vosotros venís a trabajar a nuestra oficina, lo primero que vemos es el perfil del estudiante. Vemos con vosotros qué carrera queréis estudiar, qué notas tenéis y ahí empezamos a ver un poco qué opciones tenéis, qué universidades, qué costes y qué opciones de financiación. Luego hay una segunda parte que es ahí donde somos ya de más ayuda, que es hacer el planning de las universidades, que eso requiere un trabajo y un conocimiento del estudiante y hacemos un planning muy, muy personalizado. Primero, acorde, por supuesto, con vuestras notas y perfil académico, pero luego también atendemos a cosas más personales como puede ser, oye, para mí es muy importante estar en una gran ciudad, con acceso a un aeropuerto cercano, o oye, mira, yo no quiero estar en una ciudad grande como Londres, prefiero una ciudad pequeñita. Podemos atender a todo ese tipo de detalles porque en Reino Unido hay muchísimas universidades. Después os ayudamos también un poco con el personal statement, la carta de recomendación que tengáis que hacer y os orientamos sobre exámenes o pruebas de acceso que os puedan pedir en determinadas carreras. Y luego ya la tercera parte sería, una vez que ya hemos hecho este proceso de solicitud, os ayudamos un poco a planificar vuestra llegada al Reino Unido, a buscar alojamiento, a confirmar la plaza con la universidad y siempre hacemos una reunión de presalida que solemos contar con la presencia del embajador de Reino Unido en España y un poco el objetivo es que os conozcáis antes de ir a la universidad, un poco hagáis amigos, ¿no? Antes de ir y así os sintáis apoyados y luego también daros ahí esos últimos consejos que os pueden ser muy útiles.
En la siguiente diapositiva os podéis hacer un poco la idea de las universidades donde han sido admitidos nuestros estudiantes. No están todas, pero es un poco para que os hagáis una idea del prestigio de estas universidades. Luego ya en la siguiente ya entramos un poco al tema. Es importante lo que ha dicho Carolina al principio. Esto que os voy a dar hoy, probablemente casi en cuanto terminemos, ya va a haber nuevas iniciativas, ¿no? Luego al final os daré una serie de recursos. Nosotros hace 2 meses empezamos a escribir un artículo que era iniciativas de las universidades del Reino Unido tras el Brexit, y lo empezamos así, escribiendo, y luego empezamos a hacer parte 2, parte 3, y esta mañana he estado escribiendo la parte 4, o sea, para que os hagáis una idea. Entonces, bueno, ya sabéis que el Reino Unido salió de la Unión Europea el 31 de enero de este año, y esto ha tenido una serie de consecuencias para muchos sectores, entre ellos el de la educación. Lo primero que se ha visto afectado son las tasas académicas, ¿no? Antes del Brexit, las tasas académicas para los nacionales del Reino Unido y los europeos eran de 9.250 libras. Con la salida del Brexit, esto cambia y ahora va a depender de la carrera que queráis elegir y de la universidad a la que queráis ir. Otra cosa que ha sido la que más afectada se ve es el tema del préstamo. Antes del Brexit, el gobierno del Reino Unido os da un préstamo que cubría la totalidad de los estudios y con unas condiciones bastante ventajosas para estudiantes, y ahora, después del Brexit, ya no hay esta opción de préstamo. Para los estudiantes que empezaron en septiembre de este año, sí que se lo mantienen desde ahora hasta que terminen la carrera, pero para los que empiecen ya en septiembre de 2021, esto no hay. Otra gran diferencia es el tema del visado. Antes del Brexit, como éramos europeos, teníamos libertad de circulación, no hacía falta pedir el visado. Ahora, con el Brexit, sí que va a hacer falta pedir el visado. El visado va a tener un coste de 348 libras y podemos solicitarlo 6 meses antes de ir a la universidad. Y luego el último gran cambio es con respecto al acceso al Sistema Nacional de Salud Pública, conocido como NHS, del Reino Unido, que antes era gratuito. Ahora, a partir del 1 de enero de 2021, para los europeos que vayan a residir al Reino Unido, tendrán que pagar por ello y tiene un coste de 470 libras al año, y hay que pagar con antelación por todo el tiempo que vayáis a estar. Es decir, si vuestro grado va a durar 3 años, tendréis que pagar 470 libras por 3, es decir, 1.410 libras. Esto es lo que se llama Immigration Health Surcharge y lo tenéis que pagar antes de ir. Y bueno, como os decimos, las universidades han tomado una serie de medidas para paliar esto, porque en definitiva no quieren perder la riqueza y la diversidad cultural que aportan los europeos a las aulas. Entonces, como hay muchas, lo que he intentado es un poco agruparlas en 3 tipos de medidas, ¿no? En 3 categorías: becas para europeos, tasas congeladas y otras becas. Vamos a ver primero las becas para europeos. Aquí podéis ver que hay una serie de universidades que han hecho iniciativas exclusivamente para europeos, no para estudiantes internacionales, sino solo para europeos. Este es el caso de la Universidad de Surrey, de Stirling, de Essex, de Bangor o de Queen Mary, que hacen un descuento automático de 5.000 libras sobre las tasas académicas. Hay otras universidades que también están haciendo este descuento, pero hay que estar atentos porque a veces no es automático, sino que hay que solicitarlo y está limitado. Por ejemplo, la Universidad de Sussex también descuenta 5.000 libras, pero solo tienen 60 becas de este tipo, ¿vale? O sea que habría que mirar siempre el caso concreto. Podemos pasar ya a la siguiente, que es las tasas congeladas. Esta es la medida estrella, ¿no? Ya veis aquí los logos de todas las universidades que lo hacen. Hay algunas, tipo la Universidad de Solent, que lo llama, pues eso, directamente freeze, ¿no? Hemos congelado las tasas para los europeos. Hay otras universidades que lo que hacen es dan una beca o hacen un descuento, o lo llaman de distintas maneras, pero el objetivo es que las tasas sean de 9.250 libras, en el caso de Gales de 9.000, para que sean iguales para los nacionales de Reino Unido y para los europeos. ¿Vale? Y luego, otras becas. Tenemos por un lado las becas de excelencia, como esta de Warwick que os voy a contar, que tiene 250 becas que ha dividido 20 becas que cubren la totalidad del coste de los estudios, 160 becas de 13.000 libras y 70 becas de 2.000 libras. Para pedir estas becas hace falta cumplir 4 requisitos. Primero, ser un estudiante internacional. Segundo, financiación propia. Esto quiere decir que seáis
vosotros mismos o vuestros padres los que os financian los estudios. Es decir, no te los puede cubrir una empresa o una institución. Siguiente, tenéis que haber solicitado plaza en la Universidad de Warwick a través de UCAS antes del 15 de enero de 2021 y el último requisito es que hayáis recibido una oferta para estudiar en Warwick en 2021. Y después, otro tipo de ayudas sería, y esta es, por ejemplo, la única universidad que la he visto, mientras que becas de excelencia he visto cada vez en más universidades, en St. Andrews, en York, muchas tienen este tipo de becas. Por ejemplo, esto que hace Aberystwyth, que es regalar el alojamiento, o sea, alojamiento gratuito para sus estudiantes internacionales, es otro tipo de medida que está valorada en 3.800 libras al año, que también es algo muy interesante. Para que os hagáis una idea de las tasas académicas, lo que he hecho ha sido elegir dos carreras, una de Business y otra de Medicine, y os he puesto varios ejemplos de distintas universidades, ¿no? Podemos ver que la carrera de Business en una universidad que puede ser donde tenga las tasas más bajitas, como la de Northampton, te cuesta unas 13.000 libras al año. El siguiente paso sería la Universidad de Surrey, que la tienes por 18.500 libras al año, y luego, por ejemplo, tienes UCL por 31.200 libras al año. Como veis, hay distintas opciones y distintos escalones. Después, la carrera de medicina, por ejemplo, la tienes, veis que hay un salto, ¿no? de business a medicina, y esto es porque todas estas carreras de ciencias que tienen uso de laboratorios o acceso a un hospital o materiales siempre van a ser más caras que otras carreras de humanidades o de letras que no tengan eso, ¿no? Entonces podéis ver, en Lancaster estudiar medicina son 36.430 libras al año. Tienes otro salto para hacer la NUCLAN, que son 44.500, y luego ya tienes Oxford, que sería lo más caro, y este es el ejemplo más caro, no hemos visto tasas más caras que estas, que sería entre 35.380 libras o 46.730 lo que te puede salir el grado de medicina. Dicho esto, es importante destacar que hay diferentes opciones de pago, ¿no? Primero, puedes hacer pagar la universidad a principio de curso el año todo de golpe, y algunas universidades te van a dar lo que llaman un Early Bird Discount, o sea, un descuento por pronto pago, o tienes la opción de pagarlo en 3 plazos. Estos plazos suelen coincidir con el comienzo de los trimestres, o sea, septiembre, octubre, enero, febrero y abril y mayo, o como realmente la universidad no os quiere perder y quiere que vayan los estudiantes europeos, podéis contactar con ellos y pedir que os hagan un plan de pagos especializado y personalizado para vosotros, y hemos visto casos que te pueden poner una cantidad al mes y este tipo de cosas. Ya en la siguiente diapositiva os voy a compartir un poco esto que nos envió el otro día la Universidad de Glasgow, de cuánto puede costar un mes de vida, ¿no?, en Reino Unido. Es importante señalar que no es lo mismo vivir en Londres que vivir en Glasgow, las ciudades grandes que las pequeñas y demás. Un poco para que os hagáis una idea, ¿no? Aquí te pone esta universidad. El alojamiento, 550 libras. La comida, 180. Ropa, 70. Viajes que tengáis que hacer, 40. Otros, 30. Teléfono, internet, 40. Entretenimiento, ocio, 120. O sea que lo estipulan en 1.030 libras al mes. Esto yo hablaba el otro día con los representantes de la universidad y decíamos que son unas cosas bastante por lo alto, porque lo podéis hacer por menos, ¿vale? Esto, siempre que veáis esto que os ponga la universidad de coste de vida, ellos siempre van a apuntar a lo más alto, para que os hagáis una idea. Después, en la siguiente diapositiva, quiero ver un poquito con vosotros cómo podéis sufragar vuestros gastos, ¿no? Lo primero de todo, señalar que con vuestro visado de estudiante podéis trabajar hasta 20 horas a la semana. Esto es importante que habléis con la universidad que hayáis elegido antes, porque es verdad que algunas universidades sí que tienen una serie de limitaciones con respecto a estas horas de trabajo, entonces habría que consultarlo con ellas. También deciros que el salario que los estudiantes entre 18 y 20 años que pueden recibir está estipulado y es de 6 libras con 45 la hora, ¿vale? Para que lo sepáis.
Si quieres darle la siguiente, Carolina, en vuestra universidad tienen un departamento de carreras muy potente que está dispuesto para ayudaros para encontrar todo tipo de trabajos, ¿no? Desde trabajos que pueden ser, digamos, menos cualificados, como puede ser de camarero o algún trabajo en la asociación de estudiantes, a trabajos ya un poco más cualificados y que incluso os ayuden para ganar experiencia laboral, como por ejemplo una cosa que siempre nos parece muy interesante, que sería ser embajador de estudiantes, ¿no? Student Ambassador. Y esto pues consiste en escribir blogs para la universidad contando vuestra experiencia, en los momentos de Open Days, jornadas de puertas abiertas de la universidad, ser un poco anfitrión, recibir a otros estudiantes de otras partes del mundo y enseñarles el campus, contarles vuestras experiencias. Un poco, realmente es un trabajo muy bonito porque eh, os va a ayudar a conocer más gente y demás, o sea que es algo que está muy bien y encima está remunerado. Luego, también todas las universidades siempre están muy preocupados por sus estudiantes internacionales y tienen un departamento de well-being que os van a ayudar, pues si no sabéis hacer un presupuesto, vuestro propio budget no os van a ayudar a hacerlo. Entonces, esto es muy interesante. Y luego aquí os queremos dejar una serie de recursos. El primero de todos es un buscador de becas, que ahí podéis ver distintos enlaces. Esta presentación no os preocupéis porque como luego os la van a mandar a todos los que os hayáis registrado, lo vais a tener, ¿vale? Este buscador de becas, después tenéis también de Study UK otro buscador de becas que podéis buscar distintas ayudas y luego os he dejado de la página web de IEC estos artículos que os he comentado que hemos ido escribiendo sobre iniciativas de las universidades, parte 1, parte 2, parte 3 y en breve será la parte 4. Y luego también otro que es un poco resume el tema del panorama educativo tras el Brexit, ¿no? ¿Qué ha pasado? Y esto un poco, y bueno, ya si queréis, la última os pongo aquí para que tengáis mi contacto, mi correo electrónico, el teléfono de la oficina y la web, y que podáis escribirme con cualquier consulta o demás, que estamos aquí para ayudaros en lo que queráis. Y ya ponemos por el chat, nos podéis hacer cualquier pregunta que tengáis. Yo lo voy a poner aquí para poder verlo también. Pues muchísimas gracias, Sofía. Ha sido muy rápida. Tenemos una serie de preguntas. Normalmente yo puedo estar contestando y viendo las preguntas, pero como hoy estaba haciendo la presentación, si intentaba ver las preguntas no me dejaba mover la presentación. Así es que no me ha dado tiempo a irlas leyendo de antemano, pero sí que me ha dado tiempo a ver dos. Una es que esta presentación ha estado muy centrada sobre alumnos de undergraduates. Entonces, es una pregunta más de carácter general sobre los precios de los máster y sobre si hay becas y descuentos también para estos máster. Sí, cada vez son más las universidades que están lanzando también ayudas para posgrado. Y de hecho son ayudas bastante interesantes, porque claro, ellos quieren captar también estudiantes europeos y es verdad, yo ya estaba viendo ayudas que pueden llegar incluso de 6.000 a 13.000 libras para ayudaros con los másteres. O sea que sí, 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 también hay ayudas para posgrado. No sé si hay más consultas. Yo ahora en el chat creo que... Perdonadme, no era capaz de quitar el micrófono para poder que se me escuchara. Sí. Hay otra pregunta, también una muy concreta, que no sé si vas a tener respuesta, si hay alguna ayuda en Imperial College. Bueno, Imperial es de estas que hemos contado antes que tienen becas de excelencia por méritos académicos. Entonces, habría que meterse en su página y siempre en la zona de estudiantes internacionales, ahí podéis buscar porque os hablarán, aparte de los fees, siempre hay una zona dedicada a este tipo de ayudas que tienen. Concretamente, no sé si para españoles habrá algo específico, que creo que no, pero seguro que internacionales podéis encontrar algo por méritos académicos, es decir, por las notas que tengáis y este tipo de cosas. Hay una pregunta muy de carácter general que habla sobre la homologación
de los estudios británicos en España? Esa es una pregunta que nos llega muchísimo. El Brexit no afecta a la validez de las titulaciones británicas porque la validez de la titulación no depende de la Unión Europea, sino depende de unos acuerdos que se firmaron, se empezaron llamando los acuerdos de Lisboa y luego se ratificó en Bolonia los acuerdos de Bolonia, que se firmaron por 47 países y la Unión Europea solo incluye 27. En cualquier caso, lo que sí que podría pasar en España, concretamente, es que España, cuando todo se regula por Real Decreto, entonces que ocurra que en algún Real Decreto o en alguna oposición ponga específicamente ciudadanos de la Unión Europea o la vía de homologación para ciudadanos de la Unión Europea es por aquí y el procedimiento para ciudadanos de la no Unión Europea, el procedimiento hablo, de lo que es el proceso, es por aquí. Pero lo que es el reconocimiento, la validez del título no debiera verse afectada en absoluto. Sí. Yo por añadir aquí, Carolina, que es una pregunta que nos hacen a nosotros muchísimo, también lo que les decimos muchas veces es que depende también luego de lo que la homologación es importante, pero de lo que tú quieras utilizar tu título, porque es verdad que en la mayoría de empresas privadas ya está, tú con decir, oye, tengo mi grado de Reino Unido, ya está reconocido, no vas a tener que hacer ningún trámite adicional y tal. Distinto es ya si quieres dedicarte a una profesión reglada o algo ya en el sector público. Ahí sí que vas a tener que hacerlo y demás, pero para el tema de empresas, y de hecho es un país que está muy bien reconocido. Cuando tú vuelves a España con un grado o con un posgrado del Reino Unido, es casi, o sea, tienes un escalón subido ya en comparación con otros candidatos, ¿no? Bueno, la empresa privada lo reconoce, es verdad, la empresa privada reconoce los títulos británicos. Otra pregunta que nos hace Pilar Jiménez. ¿El plan de pagos personalizado consiste en pagos aplazados? Sí, o sea, eso ya sería, como es personalizado, pues con cada uno podéis llegar a un distinto tipo de acuerdo. Probablemente te hagan pagarlo dentro de lo que sería el año, ¿no? Académico. Pero si no te va bien esto que hemos dicho primero, de pagarlo al principio de curso o de luego al principio de los trimestres, incluso te pueden poner pues eso, una cantidad al mes, que es como más llevadero, ¿no? Entonces realmente es aplazarlo en el tiempo un poco, ¿no? Roberto nos pregunta, ¿cuándo es mejor solicitar plaza en la universidad? Bueno, esta es una pregunta que también nos hace mucho y depende también de las circunstancias personales de cada uno, ¿no? Nosotros recomendamos para un estudiante que está en segundo de bachillerato, eh, en septiembre de ese año que empieza segundo de bachillerato, ahí empezar ya un poco a organizar el proceso. Tenemos ahora una primera fecha importante, límite, deadline, ¿no? De UCAS, que es el 15 de enero, y mucha gente hay un poco la falsa creencia de, oh Dios mío, pasa el 15 de enero y ya no hay plazas en Reino Unido. No, sigue habiendo muchas oportunidades. Es cierto que, bueno, tenemos antes, perdón que se me ha olvidado, el 15 de octubre, que es para Oxford, Cambridge y carreras como medicina, veterinaria, conservatorio y este tipo de cosas. Ahí tenemos la del 15 de octubre. Entonces, si es eso lo que te interesa, para esos estudiantes sí que sería recomendado empezar antes de verano incluso, ¿no? En mayo, junio de primero bachillerato. Y luego para el resto empezar eso en septiembre para ir con calma y no tener prisas y que no te pille el toro. Y después del 15 de enero sigue habiendo muchísimas oportunidades en Reino Unido. Esto es un poco una fecha para las universidades más competitivas y que piden a lo mejor más nota y demás, ¿no? Eso sería un poco y las carreras más demandadas. Después del 15 sigue habiendo opciones y luego incluso hay hasta un proceso ya que empieza más adelante que se llama clearing, que incluso en agosto puedes encontrar plaza para empezar en septiembre. Entonces, no hay que dejarlo, pero que siempre no penséis, oye, ya está, como se dice vulgarmente, ¿no? Todo el pescado vendido. No. Siempre podemos buscar y ver vuestro caso concreto y qué opciones tendríais.
Elena nos pregunta, ¿los estudiantes europeos pueden recibir becas además de los 5.000 euros de descuento? Esta pregunta te la voy a hacer yo un poco más general. ¿Es posible recibir varias becas? Es decir, una universidad hace un descuento específico para europeos y además ese alumno puede compaginarla con otro tipo de beca por excelencia, por ejemplo. Pues siento aquí no poder daros una respuesta muy concreta. Hoy sí que he visto, no recuerdo qué universidad era exactamente, que ponía en estas que tienen el descuento de las 5.000, decía, oye, no acumulable a otras becas, que lo decía expresamente. En otras habrá que estar al caso concreto y mirarlo, ¿no? Si fuera el caso de un estudiante que tiene una beca por excelencia porque tiene muy buenas notas y además es europeo, podría compaginar los dos. Habría que mirar, ¿vale? Sí que he visto en algunas, ahora que estoy pensándolo cuando he estado recopilando, que pone que no sería acumulable a otras becas. Pero bueno, habría que estar al caso concreto, no puedo dar una respuesta general ahí. Pero yo a nivel general te digo que el Reino Unido es muy común que las becas no sean por la totalidad de la cuantía de los costes universitarios y que es relativamente habitual que los alumnos tengan lo que llaman distintas pequeñas becas y bursaries y descuentos y etcétera. Es común, pero tenéis que buscar mucho porque hay un montón de pequeñas instituciones y las propias universidades que ofrecen un descuento por allí, un descuento por allá. Lo que sí que os recomiendo a todos es pedir. Es un poco lo de la ley del pedigüeño, el que no pide, no Sí, mama, pues eso me decía mi abuela y es un dicho que tiene muchísima razón. sí, es Con verdad. respecto a los pagos otra vez, ¿cuándo se hace el primer pago? Normalmente el primer pago lo vas a hacer justo en septiembre o si empiezas en octubre, finales de septiembre, principios de octubre, casi antes de empezar, ¿no? Ese sería. Una alumna de IB, y esta también es una pregunta recurrente, nos pregunta si hay becas específicas para alumnos que están haciendo el IB diploma. La verdad, Carolina, creo que si lo sabes tú, porque yo creo que no, específicamente no, pero sí que Yo puede ser también. de alguna cosa, ¿no? Mi opinión es que no hay, que no, desde luego no son generalizadas y si la hay es una universidad que lo hace de manera muy concreta, pero en principio no hay becas específicas para alumnos que cursan IB. Sí, yo por añadir un poco, no es exactamente la pregunta, pero una pregunta que nos hacen mucho, ¿no? Es, em, ¿tengo que hacer el IB o el bachillerato internacional para estudiar en Reino Unido? ¿Está mejor visto y demás? Y es como un mito que hay y yo siempre digo, oye, el IB está fenomenal y sobre todo no vas a notar un cambio tan grande en el tipo de educación que tienes porque es muy parecido a lo que vas a vivir allí. Pero con el bachillerato español o el francés o el alemán, no sé, están tan bien reconocidos y no hay ningún problema. Os van a admitir en las universidades igual. Pero es verdad que hay gente que dice, no, yo no solicito a Reino Unido porque no estoy haciendo bachillerato internacional. No, no, con el español no tienes problema. Otra pregunta también sobre becas, si tiene que ver con el salario de los padres, con la nota media, etcétera. Hay una pequeña diferencia, ¿no?, que hacen ellos, que en vez de becas serían lo que llamamos nosotros subvenciones, que esas sí que hay algún tipo de ayudas que son por recursos económicos, ¿no? Si la unidad familiar, los padres, no tienen los suficientes recursos económicos, pueden recibir algún tipo de ayuda de este tipo, ¿no? Otra alumna nos pregunta si conoces alguna beca de Bangor o de Heriot-Watt. Sí, Bangor hemos dicho que es de las que tendríamos que ir para atrás en la presentación. Creo que es de las que dan las 5.000 libras de descuento automático a europeos. Sí, aparte de eso, el alumno lo sabía. Sí. Vale, aparte de eso, hay que mirar siempre en la página web de las universidades porque siempre tienen alguna cosa. Hay universidades también que tienen becas para deportes o incluso he visto hoy una que tenía para unas cosas de música. Entonces, bueno, si tenéis así como algún talento especial, también por ahí podemos investigar. Hay un alumno que pregunta si vosotros podéis
ayudarle, si ya ha hecho ya la solicitud, o sea, después de haber presentado su solicitud. Por supuesto. Puede contactar con nosotros y podemos ver, buscar la beca o alguna cosa, o luego también podemos ayudarle con el tema del alojamiento o con si ha tenido algún problema al hacer la solicitud o hablar con alguna universidad, lo que quiera. Pregunta a otro alumno si sabes si sigue habiendo becas de carácter deportivo. Sí, sigue habiéndolas. Depende de la universidad y demás, sí, es algo que siguen haciendo. ¿Y en vuestra empresa nos ayudáis a buscar becas? En concreto, becas deportivas no. No, en general, perdona. Sí, en general os podemos ayudar. Nosotros ahora siempre, como he contado una parte de nuestro servicio, es el tema del planning, de ver las universidades a las que podéis acceder y ahora lo que hemos incorporado en el planning es el coste de los estudios, que lógicamente antes no lo poníamos porque da igual siempre, y también estamos mirando si hay becas o no y qué tipo de beca. O sea que Hay sí. varios, 2 o 3, que preguntan explícitamente por vuestras tasas como agencia. Nuestros honorarios, ¿no? Pues depende Sí. un poco de lo que queráis hacer. Nosotros tenemos desde una sesión personalizada de 150 euros, que podemos ver un poco cualquier problema que tengáis, a lo que sería la solicitud entera al Reino Unido, que os acompañaríamos en todo el proceso de hacer el planning de las universidades, mirar las becas, ver los costes, ayudaros con el personal statement, ayudar con la carta de recomendación, que es algo que también nos dicen los estudiantes. Oye, le voy a pedir que me la haga el profesor de inglés. Y le decimos, oye, mira, no hace falta que te la haga el profesor de inglés. Si quieres hacer física, que te la haga el de física y os ayudamos a traducirla. Orientamos al cole sobre cómo poner las notas estimadas en esa carta. Y luego ponemos todo en UCAS y enviamos la solicitud. Y eso para Reino Unido tiene un coste de 1.300 euros. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, pero luego podemos hacer, oye, yo solo quiero un planning de las universidades, o yo solo quiero ayuda con el personal statement, o tenemos ahí un abanico grande. Bien, Y somos, perdón, varias, Carolina, perdón, solo hemos varias de decir que somos como las universidades también, podemos hacer un plan de pagos. Hay varias preguntas que hablan de si podemos poner las diapositivas anteriores. No hace falta porque todos vais a recibir una grabación en aproximadamente 1 hora desde que termine esta sesión y las podéis ver en casa tantas veces como queráis. Entonces, tranquilos que vais a recibir una grabación con la presentación. Una pregunta sobre si te reconocen en España los top-up degrees. Entiendo, Jordan, que lo que preguntas es si haces una FP aquí, te vas al Reino Unido, haces un top-up y recibes un degree, cuando vuelves a España, el Ministerio de Educación español te lo reconoce como una carrera. Quiero entender que esa es la pregunta. La respuesta es que sí, te lo reconocen una vez que tú tengas el degree. Eso sí, tienes que tener tus 180 créditos universitarios, tus 120 de lo que hayas hecho anteriormente y los últimos 60 créditos que has hecho en el Reino Unido. Entonces, si tienes tus 180 créditos universitarios, tienen que reconocértelo vía homologación como cada otro título. Y yo por añadir aquí que esta opción es una muy popular y estamos viendo que muchas universidades que tienen este sistema de los top-ups son las que han decidido congelar las tasas, con lo cual es muy interesante. Y también 2, 3, 4 alumnos que están preguntando sobre aquellos que tienen pasaporte británico y son residentes en España o que tienen doble nacionalidad. Hasta el año pasado nosotros recomendábamos a los alumnos con doble nacionalidad que cogieran la vía de su nacionalidad europea y no la local. Este año no. Este año, si tenéis un pasaporte británico, mantenéis los precios locales y el acceso a los préstamos del gobierno hasta el 2028. Con lo cual, para todo aquel que mantiene un pasaporte británico, la situación para el 2021, 2022, 2023, etcétera, es exactamente igual que antes del Brexit.
Y hay otra pregunta que hace referencia a si los descuentos y las becas son solo para el primer año o si son para la duración de los estudios. Esta es muy buena pregunta. Hay la congelación de las tasas, la mayoría de las universidades están diciendo que será desde que empiezas el curso hasta que terminas, o sea, toda la duración. Con el descuento automático igual, y luego con las otras ayudas que hemos visto, esto habrá que estar al caso concreto, porque algunas son para el primer año, entonces siempre hay que mirar el detalle, pero en principio tasas congeladas suelen ser desde que empiezas hasta que acabas y el descuento automático para europeos igual. Una pregunta con referencia al National Health Service, perdonadme. Preguntan Alex González que si se paga con antelación, según los años que se vaya a estar, ¿qué pasa si decides quedarte más tiempo por algún motivo? Claro, tú como al principio vas a coger tu visa de estudiante, que va a ser la que te cubra los estudios y luego te vas a quedar a trabajar, ahí tendrá que cambiar tu situación. Ya no estarás en un visado de estudiante y cambiará, con lo cual tendrás que regularizar también eso y tendrás seguramente que pagarlo y quizá tenga otro precio y demás. Yo no sé si tú puedes añadir algo más aquí, Carolina. Sí, bueno, el visado de estudiante se ofrece por la duración de los estudios, que normalmente son 3, puede que 4 años, pero normalmente son 3 años, o menos si es un máster, y luego puedes quedarte en el Reino Unido con este mismo visado sin tener que solicitar un extra hasta 2 años y encontrar un trabajo allí. Y hablo sin tener que pedir cambiar de visado y pedir un visado por trabajo, por cuestiones de trabajo. Sinceramente, sobre qué pasa con el National Health Service, esos 2 años extra, no lo sé. Imagino que en algún momento tendríais que pagarlos. Sí sé que si por alguna razón, tras el primer año, os volvéis, pues entonces sí que el National Health Service se devuelve, o sea, os devuelve lo que habéis pagado de más, por decirlo así. Sí. Vuelve a preguntar y voy a hacer hincapié, si tengo doble nacionalidad, ¿son los mismos que un residente en Inglaterra? Exacto, tienes las mismas condiciones que un británico que vive en Inglaterra. Hay alternativas a los préstamos de SFE. Lo siento, Laura, explícate un poco más, porque no sé lo que es SFE, que ya no estarán disponibles a partir de agosto 2021. Student Finance, yo creo que quiere decir, ¿no? Ah, Student Finance, ok. ¿Hay alternativas a los préstamos de Student Finance que ya no estarán disponibles a partir de agosto 2021? Pues Eh, Nosotros, claro, o sea, ya el gobierno no te va a dar un préstamo. Nosotros hemos mirado, tú por ejemplo puedes hablar, a lo mejor hay bancos como el Santander, sí que tiene como préstamos con condiciones un poquito más favorables para estudiantes. Entonces eso ya sería uno mismo ir a un banco aquí en España y ver si le pudieran dar para estudiar ahí en el Reino Unido. Es verdad que puede haber alguno que tenga unas condiciones un poquito más favorables que un préstamo normal al uso, ¿no? Digamos. Pilar quiere otra vez reiterar que tasas congeladas significa que pagaríamos 9.250 libras u otra cifra que ellos estimen. No, sería iguales a los nacionales del Reino Unido, o sea, 9.250 libras menos en Gales, que son 9.000. O sea que, O menos, Pilar. Hay alguna universidad cuyo fee son 7.000. Entonces, el máximo que pagarías si te han congelado las tasas a equipararlas a un local, el máximo sería 9.250. exacto. ¿Es obligatorio pagar la tasa del National Health Service o se puede tener un seguro privado? Es obligatorio, independientemente de que tú tengas un seguro privado. Y voy a añadir aquí que es obligatorio porque sin estar asegurado con el National Health Service no te van a dar el visado. Si eres español y estudias bachillerato en el Reino Unido, ¿la carrera en Reino Unido te cuesta igual que un extranjero o te aplicarán tarifas nacionales? Lo pregunta Manuel. ¿Te importa que lo conteste yo, Sofía? Fenomenal.
Mira, Manuel, justo hace 2 días o 3 estaba preguntándole a Uxisa. Uxisa es una web para estudiantes internacionales esta misma pregunta. Sabes que si vives en el Reino Unido y tienes el bachillerato en el Reino Unido, deberías estar ya apuntado en la lista y haber obtenido el Settled Status o Pre-Settled Status. Y en unas preguntas al Parlamento que le hicieron Universities UK y Uxisa en una sesión parlamentaria, y eso está grabado, se dijo explícitamente que aquellos que tienen Settled o Pre-Settled Status tienen derecho a mantener las mismas tasas y precios y derecho a loans que los británicos. Entonces, el problema que tengo, por eso no te lo puedo confirmar al 100%, es que me deja duda una pregunta de una otra muy buena agencia que se preguntaba por qué Uxisa no ha actualizado esta pregunta en su web. Entonces, está ahí pendiente. Mi impresión personal es que sí, que efectivamente si estás estudiando en el Reino Unido y tienes settled o pre-settled status, van a aplicarte las tarifas locales, pero al 100% entra en la página de Uxisa y allí lo verás pronto. Uxisa es U-K-C-I-S-A. U-K-C-I-S-A. Y actualmente esta pregunta está en preguntas sin respuesta aún, con lo cual no han actualizado la respuesta. Espero que lo hagan muy pronto. Otra pregunta, Carlos Pinzón. ¿Los que tenemos nacionalidad británica pero vivimos fuera del Reino Unido o de la Unión Europea, podemos aplicar a la financiación? Sí, lo que has dicho antes, ¿no, Carolina? Lo reiteramos, era hasta 2028, has dicho, ¿verdad? Sí, 2028. No, 2028, sí, perdón. Sí, hasta 2028 van a mantener. Vuelven a preguntar, Pilar, una pregunta que ya hemos contestado, que es sobre el visado. Para estudiar, el visado te lo dan para 3 años estudiar allí y te permite quedarte a trabajar 2 años más sin tener que extender tu visado. Si durante esos 2 años encuentras trabajo, que lo vas a encontrar, luego ya tendrías que cambiar de visado y pedir un visado por trabajo. Sí. Ignacio nos pregunta si se sabe ya con seguridad qué universidades ofrecen las tasas de congelación o si todavía hay que estar pendiente. Pues Ignacio, seguramente te incorporaste un poquito tarde, hay que estar todavía pendiente porque las universidades van ampliando, entonces cada día hay una lista más amplia. Yo creo que de aquí a febrero se sabrá, pero la lista definitiva no la tenemos nadie. Exacto. Hay una pregunta, perdonad, que me la he saltado, era del principio, la había dejado para después y me la he saltado. Un alumno que estaba estudiando en Reino Unido un foundation y preguntaba, estaba estudiando en St. Martin's y le habían dicho en Bath que al superar el foundation tenían garantizado un grado en la universidad. Pero que lo que no sabe, es Beatriz Mayorga, lo que no sabe es si por haber empezado ya sus estudios de foundation con el derecho a un grado garantizado, es decir, lo que llamamos un direct pathway, si tiene o no derecho a los mismos tasas universitarias y student fees, loan, o sea, no, loan seguro que no, a las tasas universitarias. ¿Sabes la respuesta a esa? No, eso tendríamos que consultarlo con la universidad. Yo la verdad que no lo sé, no sé. Beatriz, tampoco te puedo dar una respuesta 100% segura, pero sí que creo, como tú, tal como planteas la pregunta, que efectivamente si estás en un Foundation Year que se considera un curso completo durante los 4 años, es decir, va conjuntamente con el grado, y este Foundation Year ha empezado antes de diciembre de 2020, en principio, lo que dice la teoría es que en principio debieras tener derecho a los fees locales. Pero yo haría la pregunta muy concretamente no al Student Finance, a tu universidad. A la universidad a la que vas a ir, a la que tienes derecho, hazles la pregunta al Departamento de Internacional.
Y si no, haznos la pregunta a education@britishcouncil.es y lo investigamos para ti concretamente, porque en términos generales, efectivamente, es así, deberías tener derecho, pero no te lo puedo garantizar al 100% porque luego hay mucha letra pequeña. Para alguien que ha nacido en Reino Unido, que dejó de vivir allí años y que tiene nacionalidad española, aún así tendría que pagar las tasas de Health Insurance y visado. Mercedes, pues sí, porque si tienes nacionalidad española, aunque hayas nacido en el Reino Unido, eres española a todos los efectos. Carlos Pinzón, perdonad la insistencia. En Bangor University me dijeron que si no había vivido en UK o la Unión Europea en los últimos 3 años, no aplicaría a la financiación. Carlos, si eres español, no aplicas a la financiación. Es que no entiendo bien la pregunta, lo siento. Es que yo creo que es... Sí, eres británico. Eres británico, vale. Si eres británico, sí, tienes derecho a la financiación. Garantizado, te lo garantizo. Te puedo pasar, escribe a education@britishcouncil.es y te puedo pasar los links donde está publicado en las webs del gobierno británico. Lo que pasa es que aún así hay bastante, no sé, un poco de desconcierto, porque como sabes que en el Reino Unido son 4 administraciones, con lo cual estas 4 administraciones, cada una tiene sus reglamentos con respecto al Student Finance y a los préstamos. Entonces, depende de qué parte del Reino Unido seas o en el que fueras residente. Por ejemplo, sabes que en Escocia no tienen derecho a los fees los que son ingleses de Inglaterra, etcétera. Que cada caso concreto tendrás que preguntar, pero en principio sí, tienes derecho a los fees y a los loans. Y hemos terminado, estas son todas, hemos terminado 15 minutos antes. No me llegan más preguntas, creo. Por favor, ¿puedes repetir el email donde pedir información sobre los student loans para británico? Escribe a education, en inglés, con T, @britishcouncil.es. Y luego dice Ignacio, las universidades de la presentación que aparecen con tasas congeladas han confirmado que a los europeos nos van a pedir 9.250 libras o menos. Ignacio, vas a tener que entrar en la web de la universidad. Esta es una lista, sí, todas esas listas han dicho tasas congeladas, pero vas a tener que entrar en la web de la universidad y ver exactamente cuál es la oferta de la universidad. En principio, la respuesta es sí, 9.250 libras o menos. Exacto. Pues nada más, solamente recordaros a todos, primero, muchísimas gracias por estar aquí. Segundo, espero que os haya parecido interesante. Quiero dar las gracias a Sofía, ha sido clarísima, ha sido muy breve y eso está muy bien porque hemos podido hacer muchísimas preguntas y respuestas que siempre son más interesantes. Y por último, recordaos que vais a recibir una grabación con toda esta presentación, con las preguntas y respuestas y que sigáis pendientes de nuestros emails porque vamos a seguir ofreciendo este tipo de webinarios cada miércoles. Ahora vamos a hacer un parón durante las Navidades porque nos vamos todos de vacaciones, así es que feliz Navidad a todos, pasadlo muy bien, descansad y volvemos en enero. Tengo una sola pregunta más que no quiero dejar. Una carrera o grado de 3 años, que creo que son 180 créditos, ¿se convalidan luego con la misma carrera en España? Teresa, no se convalida, se homologa. Es decir, te dicen que tienes un grado universitario, nivel grado, pero no te dicen que tienes un equivalente a una carrera concreta del sistema español de 240 créditos. Y nada más, muchas gracias a todos. Damos esta sesión por cerrada. Gracias a todos. Gracias.